La palabra es Susana de UGT, Susana Huertas de UGT Madrid, la secretaria general de UGT Madrid. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los presentes que estáis aquí y seguís aguantando, yo os lo agradezco estoicamente. Muchísimas gracias, sé que ya no son horas, intentaré ser breve e intentaré hacerlo lo más ameno que pueda y posible. Muchas gracias, Santos, por la moderación, gracias a Juan también al principio por esa introducción, esa presentación inicial que nos ha puesto ya en contexto, a Ricardo Morón por hacerlo en el último minuto también, a Bruno Estrada por ese contexto histórico que yo creo que es tan importante también, porque es importante este informe, y a Paloma López siempre pues porque estamos en el mismo tono y en la misma sintonía, y entonces pues bueno, yo sabía que hablaba después de ti, es complicado, entonces claro, me quedaban un par de situaciones, ¿no? O repetir y reforzar, ¿no? Evidentemente las cosas que queremos desde los sindicatos y en este caso también desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, bueno, voy a intentar aportar también y crear debate, ¿no? Porque también he ido recogiendo puntos que se han ido diciendo sobre la mesa y crear ese debate que creo que es tan necesario también una vez que ya el informe más o menos lo hemos situado. Es verdad que cuando leí el título de la mesa, es una utopía cercana, es verdad que has puesto sobre la mesa, porque sí que es verdad que a mí me da igual que sea cercana o lejana. Yo prefiero siempre una utopía que tiene un propósito, a lo contrario que es la distopía, que lo que realmente es una representación pesimista del futuro. Lo que me hace levantarme día a día precisamente es una utopía, porque si no, no estaría luchando día a día por la consecución de este informe, que también es, por supuesto, la lucha de la clase trabajadora, que es esencial y es en lo que al final no se concreta. Evidentemente el informe se fundamenta, ¿no? Vamos a remarcarlo, nos ha dicho suficiente, en el artículo 129.2 de la Constitución española, ¿no? Un artículo además que no es una declaración simbólica ni es una concesión histórica, sino que, y además no será fundamental, no estará en la parte de la Constitución que será de la parte fundamental, pero sí que es verdad que es un mandato constitucional y ya corremos el riesgo, tras 50 años, ¿no? De si no tomamos en serio nuestra propia Carta Magna, pues entonces, como pasa por ejemplo con artículos como el de la vivienda, que sí que es fundamental, pues que tengamos unos problemas sociales en los que estamos ahora mismo embarcados. Entonces yo sí que creo que es muy importante y me gustaría señalar el artículo de Fernando Luján, en los que dice que además este es uno de los artículos más olvidados, ¿no? Y además por los que él denomina los constitucionalistas del salón, que a mí me parece además un concepto que viene muy bien traído, porque no solamente llevamos esperando 50 años un desarrollo efectivo, es verdad que la economía social se ha desarrollado, que las administraciones públicas se han desarrollado, pero dejamos como siempre más desprotegidos a los trabajadores y trabajadoras que más lo necesitan, que son también los de la privada, ¿no? Que eso serían ahora mismo también quien más lo necesitaría. Este informe además nace precisamente de abordar esa deuda constitucional, lo cual nos alegramos, y además tiene dos promesas, ¿no? Una que es la voz y la propiedad, que creo que es tan importante. Además estamos ante un informe que lo que recoge además es una postura de una comisión internacional de expertas y de expertos, que yo creo que le da una suficiente validez para que todo lo que ahí se diga no sea tratado pues eso como de algo revolucionario o algo que no se puede conseguir, todo lo contrario. Es un informe además basado, como bien dicho, en evidencias empíricas, en comparaciones europeas y en experiencias además españolas, que son tan importantes ver que sí que funcionan tanto en Europa como en España. Pero sí, sobre todo, dejar claro, que lo dice el propio informe también, que no es un programa sindical, esto, aunque lo parezca, pero no es un programa sindical, sino que es una necesidad real, porque no es tampoco un tratado académico y no es una impugnación del mercado. Lo que tenemos que dejar muy claro para los empresarios y las empresarias es que no venimos a echarles, sino que venimos a colaborar, porque nosotros lo que necesitamos también son las empresas abiertas y trabajando, ¿no? Porque de ahí también sale nuestro salario y evidentemente nuestra riqueza. Es un documento que plantea una pregunta esencial, además: ¿cómo garantizamos que la democracia llegue también al lugar donde las personas pasan la mayor parte de la vida, en el trabajo?
Yo creo que es una pregunta muy importante, ¿no? Y que además este documento hace un diagnóstico, ¿no? Muy interesante, donde las empresas están gobernadas exclusivamente por los inversores del capital, mientras quienes aportan su conocimiento, su experiencia y su vida laboral pues quedan fuera de las decisiones estratégicas. Este es un desequilibrio de poder que es el origen de muchas de las disfunciones que se marcan en este informe. El informe es claro. La participación laboral en España se limita hoy a la información y a la consulta no vinculante. Es decir, las decisiones estratégicas, por ejemplo, con el tema ahora, como bien se ha comentado en esta mesa ya un par de veces, con la IA, las reorganizaciones del trabajo, las delocalizaciones, se toman además de forma unilateral, con el peligro que conlleva que no solamente muchas veces ni el empresario toma las decisiones con la inteligencia artificial, sino sabemos ni muchas veces qué decisiones estamos tomando. Y España está entre los países además, con más atrasos en función a la Unión Europea en esa cogestión, en esa participación en consejos, ya sean de administración o otro tipo de consejos, y en el tema de la propiedad también laboral. Pero hay un dato que a mí me ha resultado muy curioso en el documento, y es lo que hablan de una posible representación sindical en España. Ellos valoran, en el informe se valora que la necesidad real en España de representación sindical sería de unos 630.000 delegados, delegadas, representantes sindicales, y realmente valoran en torno a unos 300.000, es decir, estamos en menos de la mitad de la representación sindical que es necesaria en España. ¿Y esto qué implica? Pues como bien ha dicho Paloma, miles de centros de trabajo sin elecciones, pymes en las que no existe absolutamente, y tenemos a los trabajadores y las trabajadoras solos muchas veces, y nosotros intentando llegar a todos los sitios donde podemos, sin renovaciones, sin representación alguna. Estamos dejando desprotegidos a más de la mitad de la población española trabajadora, y eso también es algo que tenemos que hacer, aunque yo sé que nosotros hacemos todo lo que podemos para que sea menos de la mitad, pero es verdad que hay desprotección. Y entonces, mientras esto no cambie, la democracia en el trabajo será incompleta. No existirá. Y el documento de la autora, de los autores, de Isabel Ferreras y de Aitalí, el resto de los autores, de los 11 restantes, lo dice algo fundamental. Cuando el trabajo se trata como un recurso y no como una inversión laboral, se favorece un modelo productivo extractivo que prioriza beneficios a corto plazo frente a sostenibilidad, innovación y cohesión social. El informe identifica además 9 de las crisis que creen que se atraviesan nuestro modelo productivo, como son la crisis de la sucesión de pymes, como estamos hablando, la crisis de competitividad e innovación, la gobernanza de la inteligencia artificial, la deslocalización, la informalidad, el debilitamiento del sindical, porque evidentemente cada vez los empresarios quieren más poder y apartar a la parte sindical, aunque no nos dejemos, pobreza laboral, desafección democrática y una crisis ecológica evidente a la cual cada vez hacemos menos caso. Y todas tienen además un denominador común, que es la concentración del poder en la empresa, que siempre está en el mismo lado. El documento de los autores lo expresa con claridad. Sin democracia en el trabajo se alimenta la frustración, la desafección y en última instancia el auge de las opciones autoritarias, porque la frustración lo que nos lleva es a eso precisamente, a que nos hablen de que ellos vienen con una solución que no es real. Entonces la democracia política se debilita cuando la democracia económica no existe. Por lo tanto, tenemos que tener esto muy claro, y además algo que el informe yo creo que es muy importante, que deja claro, remarca, y por lo cual tenemos que llegar a conseguir que esa legislación tenga cabida dentro de España, de las Cortes y de España. Mientras además en España seguimos discutiendo si la participación es una idea exótica, en buena parte de Europa forma parte de la arquitectura habitual de las relaciones laborales. Más de la mitad de los Estados miembros cuentan ya con sistemas legales de participación o de cogestión, y Fernando Luján en ese artículo también señala una paradoja, ¿no? Que ilustra ese retraso institucional. Hay un sindicalista español del grupo Volkswagen
que participa en el Consejo de Supervisión en Alemania. Y sin embargo, además donde tiene posibilidad de decidir sobre inversiones y estrategia, pero sin embargo no puede participar en España. Eso es una paradoja real que está ocurriendo en nuestro país. Y esto no es anormal y no es un ideal. Además, ¿por qué? Porque esto que ocurre no es un ideal en España. Porque no es un problema, además, jurídico. La Constitución permite que esto ocurra, es decir, podríamos hacerlo en España. Europa lo respalda y el derecho comparado demuestra que funciona. Por lo tanto, vamos a llevarlo adelante. Es sencillamente una cuestión de voluntad política que se tiene que dar. El informe recuerda que esto además no parte de cero. Yo me voy. Vale. En los años 80 ya, como bien se ha dicho, a través del Acuerdo Económico Social y a través del Acuerdo de Participación Sindical de 1986, era importante recordarlo porque además demuestra que la participación no es una rareza ni un salto a vacío, sino que es una experiencia española que puede servir de base para una arquitectura más moderna y más sólida en nuestro país. Como bien hemos dicho, en el documento la primera frase es 2 promesas a quienes trabajan: voz y prosperidad. La voz lo dice muy claro en el informe: un refuerzo sustancial de los comités de empresa. Yo hablo también de las secciones sindicales, como dice Paloma. Yo creo que la importancia de las secciones sindicales que se crean a través de las elecciones sindicales no se tiene que perder de vista. Un paso de consulta a la codecisión, el derecho a la intervención en la inteligencia artificial, en esos algoritmos, en la organización del trabajo y en las decisiones estratégicas. La representación en los consejos de administración, evidentemente, ahí se marcan también además una serie de parámetros por los cuales a lo mejor quizás se pudiera haber esa representación dentro de los consejos de administración. Y aquí encaja la aportación central, yo creo que del documento, y además dejarme que lo lea fielmente porque es el bicameralismo económico de Isabela Ferreras, que dice: un modelo donde el capital y trabajo funcionan como 2 cámaras que deciden conjuntamente sobre las cuestiones estratégicas y eligen y controlan la dirección de la empresa. Mejor explicado es imposible. Que trabajan conjuntamente y además en decisiones estratégicas. No se trata solo de participar en la gestión, sino en el gobierno de la empresa. Y luego el segundo punto que promete el documento, que sería la propiedad, propone umbrales mínimos de propiedad laboral. Por ejemplo, propone que en empresas entre 25 y 1.000 personas al menos un 2% del capital esté dedicado evidentemente a los trabajadores y a las trabajadoras, y eso favorece la estabilidad, el arraigo territorial y una sucesión además ordenada de pymes. ¿Por qué no? Ahí sí que el trabajador se sentiría más involucrado con la empresa porque sí que tendría poderes de decisión y entonces de participación también en la empresa. Y se alinea además con lo que plantea el documento: facilitar la propiedad de los trabajadores con cooperativas, con fondos de participación accionarial y con instrumentos de transición hacia empresas más democráticas y más sostenibles. Y todo esto teniendo en cuenta que representar cuesta tiempo, formación, responsabilidad personal. Hoy ese coste recae solamente en quienes asumen la representación, ¿no? Los delegados y las delegadas y los representantes de sindicales. El informe además propone cosas también para esto, como una financiación finalista y estructural para los delegados, las delegadas y la representación sindical, una compensación por el tiempo dedicado, recursos materiales, acceso a expertos independientes y una formación, porque Juan, aunque entender las empresas, ¿no? Está bien, yo entiendo que tenemos que entender las empresas a través de la formación. No solamente es entenderlas, sino entender las estrategias que lo que están haciendo es que el capital explote a los trabajadores. Yo creo que ahí es más donde tenemos que incidir en esa formación, no solo para entenderla, sino para evitar que nos exploten. Entonces, además, el documento no propone subvenciones incondicionales, no tiene ningún sentido, pero sí un capital, una financiación por la representatividad. Es decir, cada vez el trabajador y la trabajadora, el delegado, en esos
300.000 que somos y deberíamos ser 630.000, según este documento, cada vez le cuesta más llegar, y eso sale del coste personal, de la vida personal de los delegados y las delegadas, y eso evidentemente no es una financiación partidaria y no sustituye además a la afiliación. Evidentemente la afiliación es fundamental porque, como bien se ha dicho en esta mesa, tenemos que tener acciones colectivas y no individuales, que es lo que se pretende. Además, por supuesto, no generar una dependencia política. Lo que propone el documento es simple: garantizar derechos constitucionales efectivos, que existan y que se cumplan. El informe además nombra repetidamente a los sindicatos y los sitúa en el centro del sistema democrático laboral, ya que nos considera los interlocutores sociales esenciales, garantes de la participación colectiva, protagonistas de experiencias históricas, por ejemplo de la que UGT ya llevamos bastantes años formando parte, y sujetos necesarios para ejercer esa nueva democracia nacional. El documento además se resume para mí con una frase que debería guiarnos: el sindicalismo no solo debe negociar condiciones, debe disputar el gobierno de la empresa. Sin sindicatos fuertes no hay democracias en la empresa, y el informe además propone un índice de grado de voz, un grado de propiedad, y además vincularlo a una fiscalidad, a unas ayudas públicas, a una contratación pública. Es decir, el dinero público debe ir destinado a las empresas democráticas, no a cualquier empresa que, como siempre, no den participación a los trabajadores y a las trabajadoras. Y para terminar, permitirme que vuelva a nombrar a Fernando Luján y además al documento del documento del que hoy hablamos, que yo creo que sería como recoger la idea que recoge el espíritu del informe: la democracia no termina en las urnas, sino que también se juega cada día en los centros de trabajo. Muchas gracias.